El Nuevo Testamento consta de 27 libros, de los cuales 13 de ellos fueron escritos por el apóstol Pablo. Una de las muchas razones por las cuales deberíamos conocer y profundizar un poco más en conocer quién fue este hombre tan importante para el cristianismo. Por eso en este video quiero hablarles un poco acerca de su vida desde su nacimiento hasta su muerte. Aunque no voy a mencionar muchas citas bíblicas, ya que la mayoría de referencias acerca de la vida del apóstol Pablo se encuentran en el libro de los Hechos, el cual para estas fechas ya deberíamos haber terminado de leer. Además, también otras referencias se encuentran en las 13 cartas que él escribió, las cuales en futuros videos vamos a ir analizando una por una. Si usted está atrasado con su lectura, recuerde que puede alcanzarnos y en lugar de leer 2 capítulos diarios como lo estamos haciendo, puede leer 4. Esa sería una sugerencia. Incluso si usted aún no ha empezado con su lectura, déjeme decirle que nunca es tarde para leer la Biblia. Hoy es el mejor momento. Lo importante es que lo haga. Así que le animo a que abra su Biblia y que empiece a conocer un poco más de las Sagradas Escrituras. Ahora bien, vamos a regresar a la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo nace aproximadamente en el año 5 después de Jesucristo y nace en la ciudad de Tarso. Esta ciudad era la capital de la provincia de Cilicia, que pertenecía o estaba bajo el imperio romano. Por eso es que Pablo es ciudadano romano. Su nombre judío era Saulo, por eso se le conoce y se le menciona en algunas ocasiones como Saulo de Tarso, haciendo alusión a su nombre hebreo y a su origen o a su ciudad de nacimiento. Cuando uno recién se convierte o cuando empieza a escuchar las prédicas o las enseñanzas, muchas veces se confunde un poco, porque escucha los dos nombres y algunas veces solemos decir Pablo o Saulo, refiriéndonos a la misma persona, y cuando uno recién se convierte se confunde un poco porque no sabemos que se está refiriendo a la misma persona. Eso sucede también con otros personajes de la Biblia. En el caso de Pablo era porque tenía estos dos nombres, un nombre romano y un nombre judío. Saulo o Pablo también hablaba 2 idiomas. Hablaba el griego, que era el idioma común que se hablaba en el tiempo antiguo, al menos en Roma o en las comunidades romanas, y también hablaba en hebreo, que era el idioma de sus padres. ¿Cómo es esto posible que Pablo también tuviera 2 nombres, que hablara 2 idiomas, que hubiera como que esta duplicidad en cuanto a su origen? Esto es muy fácil de explicar y déjeme ponerle un ejemplo. Yo soy de Guatemala y hace algunos años me vine a vivir a Estados Unidos. Mi esposo también es de Guatemala. Acá nos conocimos, nos casamos y tuvimos a nuestra hija. Mi hija, aunque en sus papeles oficialmente diga que ella es ciudadana norteamericana, ella es 100% chapina también, porque es hija de padres guatemaltecos. Entonces, ella está aprendiendo las 2 culturas. Está creciendo acá en Estados Unidos, habla inglés, pero también está conociendo nuestra cultura guatemalteca y habla español. Lo mismo exactamente sucedía con el apóstol Pablo. Oficialmente era ciudadano romano, pero por herencia era judío. Hablaba el idioma regional, que era el griego, el idioma en ese entonces común, y también hablaba el hebreo, que era el idioma de sus padres. En su juventud, entre los 15 y 20 años, viaja a Jerusalén para ser instruido bajo los pies del maestro Gamaliel. Y es muy probable que también aprendiera a hablar el arameo, que era el idioma que se hablaba en los tiempos de Jesús en esa área donde él se encontraba. Así que podemos deducir que Pablo era una persona multicultural, preparada secularmente y una persona que había tenido suficientes estudios, ya que se dice que Gamaliel era uno de los grandes maestros que enseñaba en aquel entonces acerca de la Biblia, de la ley del Antiguo Testamento. Entonces, en su juventud, Pablo viaja desde Tarso hacia Jerusalén. Geográficamente está retirado porque Tarso es lo que actualmente vendría siendo Turquía y viaja desde Turquía hasta Jerusalén para ser enseñado por Gamaliel. ¿Enseñado sobre qué? Bueno, es para ser enseñado, como ya dije, sobre el Antiguo Testamento, sobre el Pentateuco, sobre la ley y sobre los profetas. Esto era algo común en la época para aquellos que querían conocer un poco más o dedicarse más a
su religión, entre comillas. Por ejemplo, está el caso, si recordamos, de Ana cuando fue a dejar a su hijo Samuel al templo para que el sacerdote Elí lo criara y le fuera enseñando acerca de los oficios allí en el templo. Si recordamos esta historia, bueno, está en el Antiguo Testamento, en alguna oportunidad la podremos observar. Si usted ha escuchado la historia de Ana, que no podía tener hijos, o si no la ha escuchado, Ana es una mujer que no podía tener hijos y le pidió a Dios que le concediera, y que si se lo concedía, ella se lo iba a dedicar a él, a Dios. Entonces Ana cumple con esta promesa después de que sale embarazada y lleva a su hijo Samuel, ya lo lleva al templo, y ahí ya no es criado por ella prácticamente, sino que es criado por el sacerdote Elí. Entonces era una práctica que se utilizaba en la antigüedad, y es muy posible que esto era lo que haya sucedido con el apóstol Pablo, que haya dejado su ciudad, su tierra, para irse a Jerusalén a estudiar más acerca de las Escrituras. Es decir, que desde pequeño había en él un deseo por buscar a Dios, aunque lo estaba haciendo de una manera incorrecta, como vamos a ver más adelante, pero había en él ya desde su juventud un anhelo por conocer más de Dios. Entonces, el tiempo pasa y Pablo se convierte en fariseo. Como bien mencioné antes, él viajó hasta Jerusalén para estudiar, para conocer más las Escrituras, y ya él se convierte oficialmente en fariseo. ¿Qué era un fariseo? Los fariseos era un grupo religioso y político que se dedicaban a estudiar e interpretar las Escrituras. Así que Pablo oficialmente, después de haber estudiado, se convierte a un fariseo, pertenecía a esta secta. Bueno, a los 28 años se convierte en un perseguidor de la iglesia. Él mismo lo dice en el libro de Hechos. Él perseguía a los cristianos, los arrastraba, los llevaba a la cárcel, los metía presos y no diferenciaba entre hombres o mujeres. Él los capturaba y los llevaba para que los metieran presos. Entre los años 28 y 29 es muy posible que a esta edad Pablo fue uno de los testigos de la muerte de Esteban. Si recordamos en el libro de Hechos, Esteban fue el primer mártir que murió apedreado, y Pablo estuvo presente cuando sucedió esta muerte. A la edad de 30 años, más o menos, a la edad de 30 años sucede lo que fue la conversión de Pablo. ¿La conversión de qué? Bueno, dejó atrás su religión del judaísmo para convertirse en cristiano. Es decir, que dejó de ser judío para tener una relación personal con su Salvador Jesucristo. Así que Pablo, de los 30 años en adelante, empieza a estudiar y a conocer más acerca de la vida de Jesucristo. Si nos ponemos a analizar un poco, como Pablo nació en el año 5 después de Cristo, significa que Pablo era 5 años menor que Jesucristo. Así que podemos decir que era contemporáneo de él, vivió en la misma época, pero no se conoció personalmente con él, o al menos en la Biblia no se registra. Y ya que él cuenta cómo fue su conversión y cómo fue que él cuenta su vida, si él hubiera conocido personalmente a Jesucristo, es obvio que él lo hubiera escrito en algunas de sus cartas, así como menciona el momento en que él tuvo ese encuentro con él cuando iba camino a Palestina, cuando tuvo esa visión. Bueno, entonces, aproximadamente pasa 2 años en Jerusalén. Después de que va a Damasco, regresa a Jerusalén y pasa aproximadamente unos 2 o 3 años conviviendo con otros cristianos. Se registra de que conoció a Pedro, que conoció a Santiago, y seguramente convivió con otros cristianos de su época. Después, debido a la persecución, recordemos que en ese tiempo era cuando estaba en mayor auge la persecución de los cristianos. Entonces, Pablo decide regresar a su tierra natal, a Tarso. Así que viaja ahora de regreso a su ciudad natal. Pablo pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ser un perseguido. Por eso es que regresa a su ciudad. Y allí permanece durante algunos años hasta que cuando él tenía aproximadamente 42 años, entre 40 y 42 años, fue buscado por Bernabé para que regresara y juntos inician su primer viaje misionero. Aquí quiero hacer una pausa porque quiero que usted note que entre los 30 años aproximadamente, que fue cuando él se convirtió, para los 42 años, que fue aproximadamente cuando él realizó su primer viaje misionero, pasó una década, pasaron entre 10 y 12 años, en los cuales él estuvo en preparación y él estuvo ya evangelizando y enseñando acerca de la salvación.
hasta que empieza su primer viaje misionero. Entre los 42 y 52 años, o sea, entre la siguiente década, es cuando él realiza sus 3 viajes misioneros que están registrados en las Escrituras. También aquí quiero hacer una aclaración. No es que Pablo hubiera realizado únicamente 3 viajes misioneros. En realidad, Pablo realizó muchos viajes a diferentes ciudades. Donde él iba, él predicaba el evangelio. Y él iba fundando lo que se puede decir las primeras iglesias. Porque a donde él iba, él enseñaba la palabra, se reunían y cuando ya dejaba a las personas preparadas con las enseñanzas, él viajaba y se iba para otro lugar y así sucesivamente. De hecho, de ahí es como nacen las diferentes cartas que él escribió a las diferentes ciudades donde él fundó lo que ahora llamamos iglesias, por decir, lugares donde la gente se reunía para seguir aprendiendo acerca de Jesucristo y para seguir ganando a otras almas para que también fueran salvas. Así es como nacen las 13 cartas que él escribió, tanto a iglesias como cartas personales. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante conforme estudiemos estas cartas. En el año, o cuando él tenía ya entre 54 y 56 años, después de realizar todos sus viajes, él regresa a Jerusalén. Y estando en Jerusalén, todavía la persecución contra los cristianos continúa. Entonces Pablo fue apresado. Pero como era ciudadano romano, recordemos, tenía ciertos privilegios. Así que lo pusieron en una casa, pero arrestado. Es decir, lo que llamaríamos actualmente arresto domiciliario. Y mientras Pablo estaba prisionero, él seguía predicando. La Biblia menciona que la gente iba a visitarlo para escuchar las enseñanzas que él tenía acerca de Jesucristo. También estando él preso, escribe algunas de sus últimas cartas, como lo vamos a ver más adelante. Es decir, que Pablo nunca cesó de predicar la palabra de Dios en todo tiempo. En lo que él regresó a su tierra mientras estuvo en ese proceso de preparación, del cual no se escribe mucho en las Escrituras, y después también cuando él ya empezó a realizar sus viajes misioneros, evangelizando y fundando iglesias. Y después, incluso estando preso, él continuó enseñando acerca de la palabra de Dios. Quiero leer algo aquí antes de finalizar con lo que fue su muerte. Esto es algo que el apóstol Pablo escribió en el libro de 2 Corintios, en el capítulo 11, y voy a leer del versículo 24 en adelante. Escuche lo que dice. Esto es Pablo el que está hablando. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Todo esto y mucho más padeció el apóstol Pablo. Y para terminar, murió decapitado cuando tenía aproximadamente 61-62 años. Por esto y por mucho más, el apóstol Pablo es un ejemplo para todos los cristianos. Que el Señor le bendiga.